En las vastas tierras de Etiopía, donde la tradición y la naturaleza se entrelazan en un delicado equilibrio, ocurrió un evento tan extraordinario que parece sacado de una fábula. Una niña de 12 años, secuestrada y en peligro, fue aparentemente salvada por un grupo de leones en un acto que desafía toda lógica. Este suceso, reportado en 2005 en la provincia de Kefa, al suroeste del país, capturó la atención del mundo y se convirtió en una historia que trasciende el tiempo, resurgiendo en redes sociales y despertando debates sobre la veracidad de los hechos y el misterioso vínculo entre humanos y animales salvajes. En este documental exploraremos los detalles de esta increíble narrativa, desentrañando los hechos, las teorías y el impacto cultural que aún resuena 2 décadas después. En junio de 2005, una niña etíope de tan solo 12 años caminaba de regreso a casa desde la escuela cuando su vida cambió drásticamente. Secuestrada por 7 hombres con la intención de forzarla a un matrimonio arreglado, una práctica lamentablemente común en algunas zonas rurales de Etiopía. La menor fue retenida durante una semana, enfrentándose a abusos y al temor de un futuro incierto. Sin embargo, lo que parecía ser una tragedia sin esperanza dio un giro inesperado cuando 3 leones, los reyes de la selva, irrumpieron en la escena. Según los reportes, estos felinos no solo ahuyentaron a los secuestradores, sino que permanecieron junto a la niña, protegiéndola hasta que la policía llegó al lugar. Este encuentro, descrito como un milagro por el sargento Wondimu Wedayo, plantea preguntas fascinantes. ¿Fue un acto de protección instintiva o una mera casualidad? Este documental no solo narrará los eventos tal como fueron reportados por medios internacionales como la BBC y The Guardian, sino que también profundizará en el contexto social de la Etiopía rural, donde los secuestros para matrimonios forzados eran una cruda realidad. Analizaremos la teoría de expertos como Stuart Williams, quien sugirió que el llanto de la niña pudo haber sido confundido por los leones con el sonido de un cachorro, desencadenando un instinto protector. Pero también abordaremos el escepticismo que rodea esta historia. ¿Es posible que la narrativa haya sido romantizada? ¿Qué tan fiable es un relato que parece desafiar las leyes de la naturaleza? A través de entrevistas, imágenes de archivo y análisis, este video buscará desentrañar los misterios de este caso, explorando no solo lo que ocurrió, sino también por qué esta historia sigue cautivando corazones en todo el mundo. Desde su viralización en plataformas como X hasta su impacto en la percepción de la relación entre humanos y animales, este relato nos invita a reflexionar sobre la esperanza, la supervivencia y los lazos inesperados que pueden surgir en los momentos más oscuros. Acompáñanos en este viaje a Etiopía, donde una niña, unos leones y un supuesto milagro nos recuerdan la fuerza impredecible de la naturaleza y la humanidad. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Escríbelo ahí abajo, me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia. Y si te gusta este tipo de contenido, deja tu like y suscríbete al canal. Así me ayudas a seguir trayendo historias que merecen ser contadas. Se vienen cosas muy buenas. Para entender la impactante historia de la niña de 12 años supuestamente salvada por leones en Etiopía, es esencial sumergirse en el contexto cultural y social de la Etiopía rural de 2005, particularmente en la provincia de Kefa, una región remota al suroeste del país. En esta área, las tradiciones profundamente arraigadas y las prácticas sociales, a menudo dictadas por estructuras patriarcales, configuraban la vida cotidiana, especialmente para las mujeres y niñas. Una de las realidades más inquietantes de la época era la práctica de los secuestros para matrimonios forzados, conocida localmente como telefa. Esta costumbre, aunque ilegal, era común en zonas rurales, donde las familias o los hombres secuestraban a niñas jóvenes, a menudo menores de edad, para obligarlas a casarse, consolidando alianzas familiares o resolviendo disputas económicas. Según un informe de la ONU de la época, esta práctica afectaba a miles de niñas en Etiopía, privándolas de educación y autonomía. En Kefa, una región caracterizada por su paisaje montañoso y su economía agrícola, las comunidades dependían, en gran medida, de tradiciones que, aunque arraigadas en la cultura, chocaban con los derechos humanos modernos. Las niñas, como la protagonista de esta historia, enfrentaban un riesgo constante al realizar actividades cotidianas, como caminar hacia la escuela. La falta de infraestructura, como caminos seguros o transporte público, exacerbaba su vulnerabilidad. Además, la aplicación de la ley en áreas rurales
rurales era limitada, lo que permitía que los perpetradores de secuestros actuaran con relativa impunidad. En 2005, el gobierno etíope había comenzado a tomar medidas contra estas prácticas, pero el cambio cultural era lento y la policía a menudo llegaba tarde, como en el caso de esta niña, quien estuvo una semana en cautiverio antes de ser localizada. El contexto social también estaba marcado por la coexistencia de comunidades humanas con la vida salvaje. En Kefa, los leones, aunque menos comunes que en otras regiones de África, aún habitaban áreas boscosas cercanas a las aldeas. Esta proximidad generaba tanto temor como respeto hacia estos animales, considerados símbolos de fuerza en muchas culturas africanas. Sin embargo, los encuentros entre humanos y leones solían ser peligrosos, lo que hace que la historia de los leones protectores sea aún más extraordinaria. La interacción entre la niña y los leones refleja una colisión única entre la dura realidad social de Etiopía y el mundo natural que la rodea. Este trasfondo no solo enmarca el drama del secuestro, sino que también resalta la resiliencia de las niñas etíopes que, a pesar de las adversidades, continuaban buscando educación y un futuro mejor. La historia de esta menor es un testimonio de las luchas de muchas, pero también un recordatorio de cómo un evento singular puede iluminar problemas sistémicos, generando atención global sobre la necesidad de cambio en comunidades marginadas. En la provincia de Kefa, en el suroeste de Etiopía, una niña de 12 años, cuyo nombre no fue revelado en los reportes para proteger su identidad, se convirtió en el centro de una historia que capturó la imaginación del mundo. Mientras regresaba a casa desde la escuela, un trayecto que muchas niñas etíopes realizaban a pie por caminos rurales sin pavimentar, su vida dio un giro trágico. 7 hombres, motivados por la intención de obligarla a un matrimonio forzado, una práctica conocida como telefa en algunas regiones de Etiopía, la secuestraron. Este acto no era inusual en el contexto rural del país, donde los matrimonios arreglados mediante secuestros eran una realidad persistente, a pesar de ser ilegales. Durante una semana, la niña permaneció en cautiverio, enfrentando condiciones desgarradoras. Según los informes policiales y las noticias publicadas por medios como la BBC y The Guardian, los secuestradores la golpearon, dejándola con heridas físicas y en un estado de profundo trauma emocional. La menor, arrancada de su rutina escolar y de su familia, vivía bajo la amenaza constante de un futuro incierto, en el que probablemente sería forzada a casarse con uno de sus captores. Este tipo de secuestros no solo buscaba asegurar un matrimonio, sino también consolidar alianzas familiares o resolver disputas económicas, dejando a las víctimas en una posición de completa vulnerabilidad. El calvario de la niña continuó, hasta que los secuestradores, posiblemente alertados por la presión de las autoridades que los buscaban, decidieron trasladarla. Fue en este momento de traslado, mientras huían a través de áreas boscosas de Kefa, que ocurrió lo inesperado. 3 leones, animales salvajes que habitaban la región, aparecieron repentinamente. Los hombres, tomados por sorpresa, huyeron despavoridos, abandonando a la niña. Lo que hace esta historia aún más extraordinaria es que los leones no atacaron a la menor. En lugar de eso, según el relato del sargento Wondimu Wedayo, quien lideró el rescate, los animales permanecieron cerca de ella, como si la estuvieran vigilando, hasta que la policía llegó al lugar. La niña, encontrada en estado de shock pero viva, fue descrita como aterrorizada, no solo por el secuestro, sino también por la presencia de los leones, que sin embargo no le hicieron daño. Tras su rescate, la niña fue llevada a un centro médico para tratar las heridas sufridas a manos de sus captores. Su historia, aunque marcada por el sufrimiento, se convirtió en un símbolo de esperanza y supervivencia. Este capítulo de su vida, aunque traumático, destacó su resiliencia y arrojó luz sobre las duras realidades que enfrentan muchas niñas en comunidades rurales de Etiopía, donde la lucha por la seguridad y la educación sigue siendo un desafío diario. El momento más impactante de la historia de la niña de 12 años en la provincia de Kefa, Etiopía, ocurrió cuando 3 leones, en un giro que parece sacado de un relato mitológico, intervinieron en su secuestro. En junio de 2005, tras una semana de cautiverio, los 7 secuestradores de la menor
que planeaban forzarla a un matrimonio arreglado, se encontraban huyendo de las autoridades a través de las áreas boscosas de la región. Fue entonces cuando, según los reportes, los leones aparecieron de manera inesperada, transformando una situación desesperada en un evento extraordinario que desafía la lógica y captura la imaginación. De acuerdo con el relato oficial, los leones, que habitaban las zonas silvestres cercanas a las aldeas de Kefa, irrumpieron en la escena con una presencia imponente. Los secuestradores, enfrentados a estos depredadores, huyeron aterrorizados, abandonando a la niña en el lugar. Lo que hace este encuentro aún más asombroso es la reacción de los leones hacia la menor. En lugar de atacarla, como sería de esperar dado el comportamiento típico de estos animales salvajes frente a humanos, los leones permanecieron cerca de ella sin mostrar agresión. Según el sargento Wondimu Wedajo, quien lideró el operativo de rescate, los felinos parecían estar vigilando a la niña, manteniéndose a su alrededor hasta que la policía llegó al lugar. Este comportamiento inusual fue descrito como un milagro por las autoridades, ya que los encuentros entre leones y humanos en la región solían terminar en tragedia. La niña, encontrada en estado de shock y visiblemente traumatizada, no sufrió ningún daño por parte de los leones. Los animales, según el relato, se alejaron pacíficamente cuando los oficiales se aproximaron, dejando a la menor a salvo. Este hecho desconcertó tanto a los rescatistas como a los medios que cubrieron la historia, como la BBC y The Guardian, que destacaron la aparente protección que los leones brindaron a la niña. La narrativa plantea preguntas intrigantes. ¿Qué motivó a estos depredadores a actuar de manera tan atípica? Algunos testigos locales y medios sugirieron que los leones podrían haber percibido a la niña como una figura vulnerable, posiblemente confundiendo su llanto con los sonidos de un cachorro, una teoría que exploraremos más adelante. El encuentro con los leones no solo marcó el punto culminante del rescate de la niña, sino que también convirtió esta historia en un fenómeno. La imagen de tres majestuosos felinos protegiendo a una menor indefensa resonó en todo el mundo, alimentando debates sobre la naturaleza de los animales salvajes y su relación con los humanos. Este momento, cargado de simbolismo, permanece como el núcleo de una historia que combina tragedia, esperanza y un toque de lo inexplicable, dejando una huella imborrable en quienes la escuchan. La intervención de la policía en el caso de la niña de 12 años secuestrada en la provincia de Kefa fue un elemento crucial que permitió el desenlace de esta extraordinaria historia. El sargento Wondimu Wedayo, calidad de Vita Genet, emergió como una figura central en el operativo de rescate, y su testimonio, ampliamente citado por medios como la BBC y Associated Press, añadió una capa de credibilidad a un evento que, de otra manera, podría parecer inverosímil. Según Wedayo, la policía había estado buscando a la niña durante una semana, desde que su familia reportó su desaparición tras ser secuestrada mientras regresaba de la escuela. La búsqueda, sin embargo, se complicaba por las limitaciones logísticas de la región rural de Kefa, donde los caminos eran escasos y la presencia policial era mínima. El operativo dio un giro decisivo cuando las autoridades localizaron a los 7 secuestradores, quienes, según los informes, intentaban trasladar a la niña para evadir la captura. Fue en este momento de fuga que los leones irrumpieron, ahuyentando a los captores y dejando a la menor sola. Cuando la policía finalmente llegó al lugar, se encontró con una escena desconcertante. La niña, visiblemente traumatizada pero ilesa, estaba rodeada por 3 leones que no mostraban signos de agresión. Wedayo describió este encuentro como un milagro, enfatizando que los leones, en lugar de atacar, parecían estar protegiendo a la niña. Según su relato, los animales se mantuvieron cerca de ella hasta que los oficiales se aproximaron, momento en el que se retiraron pacíficamente, permitiendo que la policía tomara el control de la situación sin incidentes. Tras el rescate, la niña fue llevada de inmediato a un centro médico para tratar las heridas sufridas durante su semana de cautiverio, que incluían golpes y un profundo trauma emocional. La intervención policial no solo aseguró su seguridad, sino que también resultó en la detención de 4 de los 7 secuestradores, un logro significativo en una región donde la impunidad a menudo prevalecía en casos de secuestros para matrimonios forzados.
Wedacho destacó la importancia de la acción policial, pero no pudo evitar expresar asombro ante el papel de los leones, un factor que, según él, fue decisivo para que los secuestradores abandonaran a la niña. La perspectiva del sargento y su equipo ofrece una visión humana y autorizada de un caso que combina elementos de tragedia y maravilla. Su testimonio, respaldado por la captura de los sospechosos y el rescate exitoso, dio peso a la narrativa que capturó la atención global. Este capítulo de la historia no solo resalta la valentía de la niña y la intervención providencial de los leones, sino también el esfuerzo de las autoridades locales en un contexto desafiante, marcando un hito en la lucha contra las prácticas de secuestro en Etiopía rural. La intervención de los leones en el rescate de la niña plantea preguntas fascinantes sobre el comportamiento animal y su interacción con los humanos. Para intentar comprender por qué los leones no atacaron a la menor y en cambio parecieron protegerla, expertos como Stuart Williams, un especialista en vida salvaje del Ministerio del Desarrollo Rural de Etiopía, ofrecieron una hipótesis que se convirtió en la explicación científica más citada del caso. Según Williams, el llanto de la niña, que probablemente fue intenso debido al trauma y el miedo tras una semana de cautiverio, pudo haber sonado similar al gemido de un cachorro de león. Este sonido podría haber desencadenado un instinto protector o de curiosidad en los leones, llevándolos a permanecer cerca de la menor sin mostrar agresión. Los leones, como depredadores sociales, tienen comportamientos complejos que incluyen la protección de sus crías. Los gemidos de los cachorros son señales acústicas que los adultos reconocen, lo que podría explicar por qué los leones no percibieron a la niña como una amenaza o presa. Esta teoría sugiere que, en lugar de un acto deliberado de heroísmo, la reacción de los leones fue un comportamiento instintivo, basado en un malentendido auditivo. Sin embargo, Williams también señaló que este escenario no garantizaba la seguridad de la niña, ya que los leones, como depredadores salvajes, suelen atacar a humanos en encuentros cercanos, especialmente en regiones como Kefa, donde la coexistencia con la vida salvaje era común pero peligrosa. Otra posible explicación científica radica en el contexto del encuentro. Los leones podrían haber estado más interesados en los secuestradores, quienes, al huir, generaron movimiento y ruido que atrajeron la atención de los animales. La niña, al quedarse inmóvil o en un estado de shock, pudo haber parecido menos amenazante, reduciendo la probabilidad de un ataque. Además, los leones de Kefa, aunque no domesticados, podrían haber tenido cierta habituación a la presencia humana debido a la proximidad de aldeas, lo que podría haber moderado su respuesta agresiva. A pesar de estas teorías, Williams expresó cierto escepticismo, sugiriendo que la supervivencia de la niña podría haber sido una cuestión de suerte. Los leones, al fin y al cabo, son animales impredecibles, y el hecho de que no atacaran no implica necesariamente un acto de protección intencional. Esta perspectiva científica contrasta con la narrativa de milagro, promovida por la policía y los medios, como la BBC, que cubrieron la historia. La explicación de Williams ofrece un marco racional para un evento que, de otro modo, parece sobrenatural, pero también subraya los límites de nuestro entendimiento sobre el comportamiento animal en situaciones extremas. Este análisis científico enriquece la historia, invitando a reflexionar sobre la complejidad de la interacción entre humanos y la fauna salvaje en un entorno como el de la Etiopía rural. La historia ha cautivado al mundo, pero también ha generado un debate significativo sobre su veracidad y el grado de romantización que pudo haberla transformado en una narrativa casi mítica. Aunque medios internacionales como la BBC, The Guardian y Associated Press reportaron el caso basándose en el testimonio del sargento Wondimu Wedacho y otros oficiales, algunos expertos y observadores han cuestionado si los hechos ocurrieron exactamente como se describieron o si fueron embellecidos para captar la atención global. Este escepticismo surge tanto por la naturaleza inusual del comportamiento de los leones, como por las limitaciones en la verificación de los detalles en una región rural con acceso limitado a la prensa.
Uno de los principales puntos de duda es la interacción de los leones con la niña. Stuart Williams, especialista en vida salvaje, expresó que, aunque es posible que los leones no atacaran a la niña debido a su llanto, que pudo asemejarse al de un cachorro, la idea de que protegieran activamente a la menor es especulativa. Los leones son depredadores salvajes, y los encuentros con humanos en Kefa solían ser peligrosos. Williams sugirió que la presencia de los leones podría haber sido una coincidencia, y que los secuestradores, al huir, simplemente dejaron a la niña atrás, mientras los leones, por casualidad, no la atacaron. Esta interpretación plantea que la narrativa de los leones protectores pudo haber sido amplificada por la emoción del momento y el deseo de encontrar un significado extraordinario en un evento traumático. Además, la cobertura mediática, aunque extensa, se basó principalmente en el relato policial y carecía de testimonios directos de la niña o de testigos independientes. En una región con infraestructura limitada, la documentación precisa de los hechos era un desafío, lo que abre la posibilidad de que detalles hayan sido exagerados o malinterpretados. Por ejemplo, la descripción de los leones vigilando a la niña podría reflejar una percepción subjetiva de los rescatistas, impresionados por el contraste entre el peligro esperado y el desenlace pacífico. La viralización de la historia en años posteriores, especialmente en plataformas como X, también ha contribuido a su romantización, con publicaciones que a veces incluyen inexactitudes, como una edad incorrecta de la niña o fechas erróneas. Este fenómeno resalta cómo las narrativas emocionantes pueden distorsionarse con el tiempo. Sin embargo, el escepticismo no niega la importancia del rescate ni el trauma de la niña, sino que invita a una reflexión crítica sobre cómo las historias extraordinarias se construyen y perpetúan. Este análisis no busca desmerecer el impacto cultural del caso, sino subrayar la necesidad de equilibrar la fascinación con la verificación, especialmente en un evento que combina elementos de tragedia, esperanza y un aparente milagro en la Etiopía rural. La historia en la provincia de Kefa, Etiopía, en 2005, trascendió las fronteras locales para convertirse en un fenómeno cultural de alcance global, cuya resonancia persiste 2 décadas después. Cuando medios como la BBC, The Guardian y Associated Press publicaron el relato, basado en el testimonio del sargento Wondimu Wedayo y la narrativa de los leones protectores, la historia capturó la imaginación de audiencias en todo el mundo. Su combinación de drama humano, intervención animal y un aparente milagro la convirtió en un relato universal que apela a emociones profundas de esperanza y asombro, consolidándola como un hito cultural que desafía las expectativas sobre la relación entre humanos y naturaleza. En 2005, la cobertura mediática inicial amplificó el impacto de la historia, presentándola como un ejemplo de lo extraordinario en medio de la adversidad. En Etiopía, donde los secuestros para matrimonios forzados eran una cruda realidad, el caso destacó no solo por el rescate de la niña, sino también por la intervención inusual de los leones, que resonó como un símbolo de justicia natural en un contexto de injusticia social. La narrativa se alineó con arquetipos universales de salvación y protección, evocando cuentos mitológicos y reforzando la fascinación humana por historias donde la naturaleza parece intervenir en favor de los vulnerables. Con el auge de las redes sociales, la historia experimentó una segunda ola de popularidad. En plataformas como X, el relato ha resurgido periódicamente, compartido en publicaciones que enfatizan su carácter emotivo, aunque a veces con imprecisiones, como la edad de la niña, mencionada como 13 en lugar de 12, o fechas incorrectas, que sugieren un evento más reciente. Estas publicaciones, a menudo acompañadas de imágenes evocadoras de leones o paisajes etíopes, han contribuido a la viralización, convirtiendo la historia en un fenómeno digital que trasciende generaciones. La capacidad de las redes sociales para amplificar narrativas emocionales ha asegurado que el caso siga siendo relevante, con usuarios que lo describen como un milagro o un ejemplo de la conexión mística entre humanos y animales. Este
Impacto cultural también ha generado reflexiones sobre cómo las historias extraordinarias moldean percepciones. En Etiopía, el caso sirvió para visibilizar la problemática de los matrimonios forzados, aunque su enfoque en los leones a veces opacó el contexto social más amplio. A nivel global, la historia ha inspirado debates sobre el comportamiento animal y la intervención divina, alimentando tanto la admiración como el escepticismo. Su persistencia en la cultura popular, desde artículos hasta hilos en X, demuestra el poder de una narrativa que combina tragedia, esperanza y lo inexplicable, consolidándola como un relato atemporal que continúa inspirando y asombrando a nuevas audiencias. La niña de 12 años, supuestamente salvada por leones, trasciende el relato de un rescate extraordinario para ofrecer profundas lecciones sobre la resiliencia humana, la interacción con la naturaleza y los desafíos sociales persistentes. Este caso, que combina tragedia, esperanza y un aparente milagro, invita a reflexionar sobre temas universales que resuenan tanto en el contexto etíope como en una audiencia global. Más allá de la fascinación por los leones, la narrativa ilumina cuestiones de justicia, supervivencia y la capacidad de encontrar significado en circunstancias extremas. Una de las lecciones principales es la resiliencia de la niña, quien, a pesar de soportar una semana de cautiverio, abusos y el terror de un secuestro, sobrevivió a una experiencia que pudo haberla destruido. Su historia es un testimonio del espíritu humano, especialmente en las niñas de comunidades marginadas que enfrentan riesgos diarios para acceder a la educación. En Etiopía, donde los secuestros para matrimonios forzados eran una práctica común en 2005, el caso destacó la urgencia de abordar estas violaciones de derechos humanos. Aunque el gobierno etíope había comenzado a implementar leyes contra esta práctica, la historia subraya la necesidad de cambios culturales profundos y una mayor protección para las menores en áreas rurales. La interacción entre la niña y los leones también plantea reflexiones sobre la relación entre humanos y animales salvajes. La teoría de que los leones no atacaron debido al llanto de la niña, que pudo asemejarse al de un cachorro, sugiere una conexión instintiva que desafía la percepción de los animales como meros depredadores. Este evento, descrito como un milagro por la policía, invita a reconsiderar cómo los humanos interpretamos el comportamiento animal, a menudo proyectando intenciones humanas en acciones instintivas. Sin embargo, también recuerda la imprevisibilidad de la naturaleza, ya que la niña podría haber sido atacada en otras circunstancias. A nivel global, la historia ha inspirado debates sobre la esperanza y la intervención providencial. Su viralización en plataformas como X refleja el anhelo humano por narrativas que ofrezcan consuelo frente a la injusticia. Sin embargo, también plantea la responsabilidad de no romantizar el sufrimiento, asegurando que el foco permanezca en la lucha contra prácticas como el matrimonio forzado, que sigue afectando a millones de niñas en todo el mundo. Finalmente, esta historia nos desafía a reflexionar sobre el poder de las narrativas para unir a las personas. La imagen de una niña protegida por leones en un rincón remoto de Etiopía ha tocado corazones en todo el mundo, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros pueden surgir destellos de esperanza. Este caso, con su mezcla de tragedia y maravilla, nos llama a proteger a los más vulnerables y a celebrar la resiliencia, la solidaridad y los lazos inesperados que pueden surgir entre la humanidad y la naturaleza.